Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding provided by the people of Dow, the company that lets you do great things. The 8,000 scientists of the Eastman Kodak Company. The Exxon Education Foundation on behalf of Exxon scientists. And vivimos en un mundo de moléculas que interactúan con otras moléculas en reacciones químicas. ¿Qué es lo que origina estas reacciones? ¿Por qué algunas son más veloces que otras? La velocidad de una reacción resulta crítica, ya sea que nos ocupemos de la construcción, de fabricación de vinos o preparación de alimentos. Para entender esta dinámica debemos investigar las fuerzas motrices. La química no es solo un conjunto de recipientes sobre un estante. Eso sería aburridísimo. Se trata de reacciones químicas, compuestos que se transforman para constituir otros, de moléculas que saltan de aquí para allá. Es un maravilloso mundo de transformaciones. Fíjense en este manzano. Creció de una semilla, pero en ese proceso utilizó agua, minerales y fertilizantes del suelo. También tomó dióxido de carbono del aire y la luz solar le proveyó energía. ¿Para qué? Para dirigir una industria química formando todo un ejército de maravillosas moléculas. La clorofila de las hojas, la pigmentación de la piel de la manzana, los azúcares del fruto. Pero todo esto no es estático. Esas hojas cambiarán de color, se volverán amarillas. Esta es otra reacción química. Algún día este árbol morirá. Ese es otro conjunto de transformaciones químicas. Todos los cambios se producen en una dirección natural, ya sea en el desierto o en el mundo bullicioso que hemos creado. Los ríos fluyen hacia el mar, nunca en sentido contrario. En una compleja serie de reacciones químicas, una flor florece, se marchita y muere, nunca en sentido contrario. Al quemar madera se produce dióxido de carbono y agua. Un automóvil consume combustible produciendo dióxido de carbono y agua, pero también produce calor y energía para moverse. En una gran planta química tiene lugar un conjunto de reacciones químicas. ¿Por qué todos estos cambios se producen en este sentido? ¿Qué es lo que determina la dirección natural de una reacción química? Al consumirse la madera, disminuye la energía del sistema y se libera calor hacia el medio. Y esta tendencia de alcanzar un nivel de menor energía es una de las fuerzas que dirigen todas las reacciones químicas. En la dirección natural de la mayoría de las reacciones químicas disminuye la energía del sistema. El doctor Donald Showalter. En esta reacción, los materiales reactivos son permanganato de potasio, este sólido púrpura en la pantalla, y glicerina, este líquido espeso. Ahora veamos qué pasa cuando los mezclamos. Pongo la glicerina en el permanganato. Bueno, comienza a salir humo. Miren la llama. Esta reacción sí que libera energía, ¿no? Pues bien, lo que ocurre es que la glicerina es un líquido orgánico combustible y el permanganato de potasio es una fuente concentrada de oxígeno. Entonces, cuando los dos entran en contacto, se encienden en forma espontánea. Por lo tanto, este tipo de reacción libera energía. La palabra clave es liberar. Este tipo de reacción se denomina exotérmica.
En las reacciones exotérmicas, los reactivos tienen una energía relativamente alta. Esta energía se expresa en kilojoules. Los productos de la reacción tienen un nivel menor de energía. Los reactivos se convierten en productos al disminuir la energía durante la reacción y el sistema libera energía, en este caso 300 kilojoules por mol reactivo. 300 kilojoules per mole reactant. Como ya hemos visto, la mayoría de las reacciones químicas tienden a liberar energía, por lo general en forma de calor. Los automóviles se diseñan para liberar energía en forma de movimiento y de calor en el motor. Pero ¿qué hay de las reacciones en las que el calor se absorbe? Esta vez quiero producir una reacción que tome energía. ¿Cómo es posible? Produzcamos la reacción y averigüémoslo. Voy a mezclar hidróxido de bario, un sólido blanco, con otro sólido blanco, tiocianato de amoníaco. Y antes de mezclarlos pondré un poco de agua sobre esta tabla. Moveré el agua hacia aquí. Colocaré el vaso de precipitado sobre la tabla justo encima del agua. Después colocaré los sólidos adentro y vamos a ver qué pasa. Ahí está el hidróxido, aquí el tiocianato. Voy a mezclarlos. Ahora se está humedeciendo. Se está licuando. Y es comprensible porque uno de los productos es agua. También se siente un poco de olor a amoníaco. Ese es otro de los productos. Ahora se está enfriando el fondo del vaso de precipitados. Sigo revolviendo para que se produzca la reacción y vamos a ver si podemos decir si se toma energía o no. Miren esto. El vaso de precipitado se ha pegado a la tabla por efecto del frío. Este es un ejemplo de una reacción química endotérmica, una que toma energía. En este caso se toma energía del medio. Por eso el vaso de precipitados se enfrió tanto que hizo que se congelara el agua que había en la tabla. Entonces el vaso de precipitados se pegó con firmeza a la tabla por efecto del frío. ¿Qué les parece? En las reacciones endotérmicas, los reactivos tienen una energía relativamente baja. Los productos tienen un nivel mayor de energía. Los reactivos se convierten en productos al aumentar la energía durante la reacción. En este proceso se absorbe energía, en este caso 400 kilojoules por mol reactivo. Muchas reacciones químicas importantes toman energía. Las plantas y los animales no podrían crecer sin consumir energía. Las reacciones relacionadas con la preparación de comidas también requieren una absorción de energía. Pero una variación de energía no es todo. Existe una segunda fuerza motriz, una tendencia a aumentar el desorden. El nombre científico de este desorden es entropía. La entropía es un tema fascinante. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tengo un par de cosas que mostrarán a la entropía como una fuerza motriz. Vamos a empezar con esta. Este vaso de precipitados contiene agua pura. Agrego unas gotas de tintura. Sí, ya se sabe que la tintura y el agua no reaccionarán químicamente, pero miren esto. La tintura y el agua se están mezclando lentamente por sí mismos sin ninguna ayuda. Bueno, vamos a acelerar un poco la mezcla. Pues bien,
Cualquier mezcla se encuentra en un estado de mayor desorden que en el estado original de sus materiales. ¿Ustedes creen que podremos devolverlos a sus recipientes originales? Bueno, esto es solo un truco de televisión. Sabemos que eso no sucede en el mundo real. ¿Pero qué nos demuestra esto? Que ir de un estado de desorden a otro de mayor desorden no es la dirección natural de casi ningún proceso. Veamos ahora esto. Aquí tengo lechuga, tomates, ajíes, hongos y pepinos. Ya saben qué voy a hacer. Voy a preparar una ensalada y la voy a mezclar. Se ve bastante bien, ¿no? No se vayan, no se vayan. Se ve bastante bien para comerla. Si ahora continuara mezclando, ¿volvería la ensalada a su estado original? Ustedes conocen la respuesta tan bien como yo. Tal como la tintura en el agua, la ensalada nos demuestra que la dirección natural del cambio es hacia el mayor desorden, es decir, mayor entropía. Bien, esto es verdad virtualmente para cualquier reacción química. ¿En qué formas aumenta la entropía en una reacción química? Se produce el mayor desorden o mayor entropía cuando aumenta el número de moléculas. La entropía aumenta cuando se forma un líquido a partir de sólidos o se forma un gas a partir de líquidos o sólidos. También crece al producirse una mezcla o al aumentar el volumen de un gas. Fíjense en la reacción en que el vaso de precipitado se pegó a la tabla por efecto del frío. ¿Por qué se produjo? Se absorbió energía y aumentó la entropía. En el vaso de precipitado se formó una mezcla líquida de mayor desorden a partir de dos sólidos cristalinos. El aumento de entropía fue de tal magnitud que superó la absorción de calor. Esto se cumple para todas las reacciones endotérmicas. En la industria, las reacciones deben funcionar. Tanto los efectos de la energía como los de la entropía los determinan. Si las reacciones funcionan, si es posible crear nuevas moléculas, el diseño se deja en manos de los ingenieros que se concentran en la energía y los materiales. Oeste de Virginia, Union Carbide. Productos químicos para 500 productos diferentes. Detergentes, adhesivos, envoltorios plásticos, asientos de automóviles, pinturas, ceras. Si investigan la estructura de las cañerías y las torres, hallarán algo más que un flujo de materiales. Hay un flujo de energía. Energía. Cualquiera sean los resultados de las reacciones químicas, los ingenieros deben conservarla. Por lo general, las reacciones son exotérmicas, expiden energía calórica. El objetivo de los diseñadores de plantas es reutilizar esa energía para minimizar la pérdida de toda la planta. Entonces transportan el vapor a través de los caños rojos que se ven en este modelo a escala, y fuera de la planta el vapor circula de un punto a otro, de una reacción a otra. Materiales. Las materias primas básicas que ingresan a la planta son carbón o petróleo, ambos con un alto nivel de energía. Primero se produce el gas etano y luego, por agregado selectivo de oxígeno al etano, obtenemos una variedad de productos químicos industriales. La planta se construye de modo tal que cada producto en la cadena de reacciones tenga sucesivamente niveles de menor energía. El etano está en la cúspide de la escala energética. A partir de él se produce el alcohol etílico. Bajo de este se encuentra el etilenglicol utilizado en anticongelantes y adhesivos. En el nivel inferior siguiente de la escala se produce el ácido acético para polímeros como los vinilos y el rayón. Y al final de la escala energética se hallan dióxido de carbono y el agua.
Entonces, el éxito de una reacción depende del balance de energía y de la entropía del reactivo y el producto. Pero podemos ceder una cosa para conseguir otra. Por ejemplo, a los seres humanos les gusta tener sus cosas ordenadas, nos gusta construir. ¿Se puede construir tal ordenamiento, tal derrota de la entropía de nuestro medio? Sí, es posible, entregando energía. Esto es lo que está sucediendo en esta obra en construcción detrás mío. La energía y la entropía nos dicen que si una reacción se produce o no, pero no nos dice nada sobre la rapidez con que se produce. Por ejemplo, se está colocando el hormigón en la construcción. Es de importancia el hecho de que se coloque en horas y no en segundos o días. Miremos las velocidades de las reacciones químicas y cómo podemos influenciarlas. Caminos, diques, puentes, iglesias, casas y oficinas. La química se encuentra en todo ese hormigón. Transportada en cilindros, la mezcla de agua, cemento y grava no se transforma en hormigón hasta que se coloca en el emplazamiento. Una vez en el lugar, se deja reaccionar lentamente. El agua y el cemento reaccionan produciendo puentes microscópicos de silicato de calcio con la grava. Si el armazón de madera no se deja durante el tiempo necesario para que se complete la reacción, las consecuencias pueden ser desastrosas. En Virginia, en 1973, los escombros de un complejo de departamentos derrumbado en forma parcial. 14 personas murieron. Demasiada prisa para el largo tiempo de reacción necesario para obtener un hormigón resistente. La velocidad de cualquier reacción química depende de varios factores. Don Showalter. Echemos una mirada a una de las reacciones más comunes de todas, la combustión. Aquí tenemos un trozo de madera. Como todos sabemos, la madera seca arde fácilmente en contacto con el aire. Recuerden, el aire tiene un 21% de oxígeno. No se quema. Debemos encenderla para que funcione, ¿no? Encendámosla con este fósforo. La enciendo y el oxígeno del aire reacciona con la madera. Aquí va. Ahora está ardiendo bastante bien, pero no realmente bien. Me pregunto si ardería mejor en contacto con este 100% de oxígeno. Vamos a ver. Bueno, miren esto. La velocidad de la reacción aumentó en forma drástica. ¿Qué nos dice esto? Bueno, tenemos un par de cosas. La velocidad de la reacción aumenta con el aumento de temperatura. Recuerden el fósforo. Y también aumenta a mayor concentración de ingredientes. Recuerden el aumento de 20 a 100% de oxígeno. Temperatura y concentración. ¿Hay otra forma general de acelerar la velocidad de la reacción? Sí la hay, y se emplea en la mayoría de las reacciones en la industria química. Tiene que ver con el uso de sustancias denominadas catalizadores. Aquí tenemos este polvo blanco, tartrato de potasio, unos 30 gramos. Mi objetivo es disolverlo en este agua destilada caliente. El agua está a unos 70 grados centígrados. Es una gran molécula. Voy a llevar a cabo una reacción química en la que voy a debilitar esta gran molécula, degradarla. Lo haré agregando peróxido de hidrógeno, una solución bastante fuerte, 30% de peróxido de hidrógeno. Si reacciona, podrán ver el dióxido de carbono que se despide en forma de burbujas. Vamos a ver si sucede. Lo ponemos aquí. Bueno, no hay muchas burbujas. Aunque lo caliente, sabiendo que el calor aumenta la velocidad de la reacción, el proceso no se acelera. ¿Qué podemos hacer? Agreguemos un catalizador. Lo colocaré en este recipiente en caso de que se acelere mucho. Aquí tenemos el catalizador. Una solución de cloruro de cobalto. Agreguémoslo a la mezcla y vamos a ver qué pasa.
Los catalizadores aceleran las reacciones químicas. Y vean lo que sucede. Se están despidiendo las burbujas de dióxido de carbono. Pero otra estipulación para el uso de un catalizador es que debe ser lo mismo al comienzo que al final. Fíjense en la velocidad de la reacción. Se ha vuelto verde, en consecuencia el catalizador está tomando parte en la reacción. Vean el vapor que se despide. Entonces, si se trata de un verdadero catalizador, ¿qué sucedería? Debería ser lo mismo al final que al comienzo. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia aceleradora de reacciones químicas, pero al final de la reacción debe ser lo mismo que lo era al principio. Los catalizadores biológicos, denominados enzimas, están presentes en la levadura, ingrediente esencial para el proceso de fermentación en la fabricación de vinos. Es uno de los temas de químicos gastronómicos como el Dr. Theodor Labusa. La producción de vinos a partir de las uvas es un proceso de fermentación. En este caso tomamos el jugo de las uvas, que tiene azúcares, y le agregamos levadura. En los viejos tiempos no se agregaba levadura porque no se conocía, pero la propia piel de la uva contiene levadura natural y en condiciones adecuadas de temperatura, la levadura fermenta y produce alcohol, el cual, de hecho, previene el desarrollo de otros microbios que puedan echarlo a perder. Si esto no se realizara en las condiciones adecuadas, se obtendría algo en verdad horrible que no sería precisamente un buen Cabernet Sauvignon. Se transportan alimentos a través de los Estados Unidos y de todo el mundo. Las velocidades de deterioro de los alimentos, la velocidad de las reacciones son un dato vital para nuestra economía global. Un país lejano como Nueva Zelanda depende casi en su totalidad de mercados de ultramar para carnes de cordero, manteca y quesos. ¿Cómo estudian los científicos el problema de deterioro y conservación de alimentos? Los tipos de reacciones que causan el deterioro de alimentos no son muy diferentes de aquellos que los químicos estudian en soluciones químicas puras. Me fascina hablar sobre comida porque es el estudio de una química compleja. Y la razón por la que digo esto es que en un alimento que tiene tantos compuestos diferentes, orgánicos e inorgánicos, hay muchas reacciones diferentes que pueden provocar su deterioro. Sin embargo, se pueden reducir a varias clases. Una de ellas, la reacción catalizada por enzimas. Cuando se muerde una manzana empieza a oscurecerse y esa es una reacción enzimática. Hay reacciones que la vuelven rancia. Por ejemplo, si se dejan por allí papas fritas durante un tiempo, la grasa se vuelve rancia. Las técnicas modernas de preparación de alimentos y refrigeración han reducido el deterioro. No obstante, el consumidor quiere asegurarse que se retardan esas reacciones, que los alimentos estén lo más frescos posible. Una de las cosas más interesantes que estamos haciendo en el laboratorio es una aplicación de la química cinética en el estudio de pequeños dispositivos que se usan para monitorear tiempo y temperatura cuando un alimento atraviesa un ciclo de distribución. ¿Esto para qué se necesita? Bueno, como los alimentos se deterioran a una velocidad mayor cuando sube la temperatura y menor cuando baja, si tuviéramos un dispositivo que se pudiera colocar en un envase que indicara la situación de tiempo y temperatura y mostrara una variación de color relacionada con la disminución de calidad del alimento, entonces con solo tomar un envase y mirar el dispositivo sabríamos cuánto tiempo le queda y cuándo consumirlo. Del supermercado al espacio. El programa de tripulación espacial ha sido un desafío interesante para los químicos gastronómicos que investigan las velocidades de reacción. Dr. Labusa, ¿para qué se necesitan alimentos espaciales de larga vida? Los astronautas estaban allí desde unos días hasta quizá varias semanas. En realidad había que producir alimentos entre 6 y 9 meses antes, porque nunca sabíamos cuándo partiría una nave. Entonces los alimentos debían almacenarse y había que asegurarse que cuando la nave partiera la calidad de los alimentos fuera buena. Por eso debíamos estudiar el envase y la velocidad con que disminuía la calidad, de tal manera que pudiéramos minimizar la velocidad de esa disminución de calidad. En resumen, en toda reacción química, las sustancias se transforman en sustancias completamente diferentes.
La dirección natural de una reacción química se determina por su tendencia a ir en el sentido de menor energía y mayor entropía. En las reacciones exotérmicas se libera energía. En las reacciones endotérmicas, la energía se absorbe. La naturaleza de las sustancias, su concentración y su temperatura determinan la velocidad de la reacción química. Catalizador es una sustancia que acelera las reacciones químicas. Algunas veces, en el caso de la preservación de alimentos, es necesario disminuir la velocidad de las reacciones químicas. Saben, cuando observo esa reacción que Don Showalter produjo en el laboratorio cuando mezcló el peróxido de hidrógeno con una solución de tartrato de potasio, y al principio no pasó nada, y luego agregó el catalizador y se produjeron cambios de color y burbujas. Cuando observo eso, me domina una terrible ansiedad. Quiero saber qué va a suceder. No estoy satisfecho con solo ver los colores. Quiero saber qué están haciendo las moléculas, cómo puedo hacerlo, cómo puedo averiguar algo sobre esas cositas. Bueno, esos colores pueden verse a través de un espectrómetro. Esos mensajes interiores pueden descifrarse. Esos cambios se producen rápido, pero puedo tratar de moverme con rapidez. Puedo tratar de luchar contra la naturaleza y disminuir la velocidad de la reacción enfriándola. Puedo construir un espectrómetro más veloz, con lentitud, con laboriosidad. Puedo construir una imagen de lo que sucede en una reacción química, ya sea de un experimento o de otro, o de las hojas de aquel árbol. La explicación reside en el nivel molecular y eso lo veremos en nuestro próximo programa.